Bien, continuemos, maestros. En este caso vamos a aplicar la técnica del descarte. Vamos a descartar las alternativas que son menos pertinentes. Leamos el caso. 3 docentes están intercambiando propuestas para favorecer el aprendizaje de la lectura y la escritura de los estudiantes de primer grado a partir del letrado del aula. ¿Qué van a hacer? Favorecer el aprendizaje de la lectura y la escritura. ¿Cuál de las propuestas está alineada con una perspectiva constructivista del aprendizaje de la lectura y la escritura? Alternativa A. Amelia dice: creo que podemos proponer a los estudiantes elaborar carteles con sus nombres o con expresiones como buenos días o por favor para algunos sectores del aula. A partir de esto, ellos podrán conocer las letras y emplearlas para escribir otros tipos de textos. Berenice dice: para que los estudiantes aprendan a escribir, podemos colocar carteles en el aula con sílabas y palabras como por ejemplo ble de tablero y al lado de ellas la imagen de un tablero. A partir de esto ellos podrán conocer las letras, formar palabras y oraciones. Esta alternativa está alejada del enfoque constructivista. Entonces la descartamos. Esta alternativa ya de por sí está descartada. En el constructivismo no se usa el método silábico. Analicemos ahora la alternativa C. José dice: me parece que podemos presentar a los estudiantes carteles con las vocales y consonantes y mediante imágenes les mostramos cómo posicionar la boca para pronunciarlas. A partir de esto ellos sabrán vocalizar las letras para luego poder representarlas por escrito. También está descartado. Según el constructivismo no podemos trabajar de este modo, usando vocales, consonantes, el método fonético. Entonces ya tenemos la respuesta. ¿Se dan cuenta? La alternativa A. Continuamos. Caso 6. Los estudiantes de segundo grado están recopilando textos provenientes de la tradición oral, como textos humorísticos, entre otros. En este contexto, uno de los estudiantes contó el siguiente chiste a los compañeros del aula. Estaban 2 ovejas jugando al fútbol. Una de ellas de casualidad lanza la pelota muy lejos y dice a su compañera: ve. Y la otra le contesta: ve tú. Los estudiantes han realizado diversos comentarios sobre este chiste. ¿Qué estudiante ha reflexionado sobre los aspectos formales del texto? Ojo, aquí vamos a aplicar otra estrategia. Vamos a encontrar la alternativa directamente relacionada con los aspectos formales del texto. Esta es otra estrategia donde encontramos rápidamente la respuesta. Alonso dice: ¿qué traviesa la primera ovejita? Seguro que lanzó bien lejos la pelota y la segunda no quería ir. Tachada de antemano. No tiene nada que ver esta oración con los aspectos formales de construcción de un texto. La alternativa B. Bernarda dice: en el chiste se usa el B que hacen las ovejitas para decir ir. ¿No es verdad? En el chiste se usa el B, la palabra B, que hacen las ovejitas para decir ir. Se dan cuenta que aquí sí se está viendo los aspectos formales de construcción de un texto. Repito, se usa B para decir ir. Entonces esta sería la alternativa correcta. Y la última la descartamos, pero vamos a analizarla de todos modos. Alternativa C. Carmela dice: parece que la ovejita no quería botar la pelota lejos a propósito. No está hablando de relación entre una palabra y otra. La alternativa A y C muestran comentarios de lo que han escuchado. Caso 9. Como parte de un taller de
cuentacuentos, un docente ha elaborado una lista de recomendaciones para orientar a los estudiantes de quinto grado en la práctica de sus presentaciones orales. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones de dicha lista promueve el uso estratégico de los recursos paraverbales? Aquí tenemos que saber qué son los recursos paraverbales. Los recursos paraverbales se componen de diferentes partes, como son los acentos, el volumen de voz, la entonación, la velocidad y el ritmo al hablar. ¿Cuáles son los recursos paraverbales en estas tres alternativas que se nos presentan? A ver, veamos. Para hacer notar el estado de ánimo de los personajes de la historia, cambia la entonación de tu voz. El docente sugiere a los estudiantes que cambien la entonación de su voz en sus presentaciones orales para hacer notar el estado de ánimo de los personajes. ¿No creen que esa es la respuesta? Analicemos la alternativa B. Mientras realices tu presentación, recuerda mantener contacto visual. Mantener contacto visual no es un recurso paraverbal. Lo descartamos. Alternativa C. Antes de iniciar la presentación de tu historia, respira profundamente para controlar los nervios. Tampoco es un recurso paraverbal. Continuemos. Aquí vamos a responder dos preguntas con este caso. Un equipo de estudiantes de quinto grado se está preparando para exponer ante la comunidad educativa acerca de por qué es importante valorar a los artesanos locales. En este contexto se presenta la transcripción del texto oral de uno de los integrantes. Pablo dice: buenas tardes, hoy explicaré por qué es importante que valoremos a los artesanos locales. Los artesanos son importantes porque ayudan a darle mucho a la cultura local. Debemos difundir sus cosas, ya que los artesanos necesitan nuestro apoyo para ser más conocidos. Gracias a sus obras podemos conocer las cosas que pasaron en nuestra localidad y sentirnos orgullosos de la localidad. Me acuerdo que en una feria estuvo mi vecino que es artesano y mi mamá y yo le compramos un perro calato tallado en madera reciclada. Desde esa vez quiero tener un perrito calato de mascota, pero mi mamá me dice que debo esperar a ser más grande. Entonces desarrollamos el caso 13. La docente nota que el estudiante ha incluido información que se aleja del propósito de su texto oral. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para orientar al estudiante en la revisión de este aspecto de su texto oral? Veamos, aquí también vamos a usar la técnica del descarte. Vamos a descartar las alternativas que son menos pertinentes. Y eso lo podemos hacer en forma rápida. Alternativa A. Recordarle que el propósito de su exposición consiste en presentar argumentos sobre la importancia de valorar a los artesanos locales. Luego pedirle que proponga más argumentos para reemplazar la información que ha desarrollado a partir de la visita a la feria. Ojo, aquí el docente no está asumiendo un rol del enfoque constructivista. ¿Por qué? Le recuerda, le dice, se dé cuenta que el propósito de su exposición consiste en presentar argumentos sobre la importancia de valorar a los artesanos locales. Ojo, aquí le está recordando. Y esa no es una postura del enfoque constructivista. La tachamos, la descartamos de primera mano. A ver, vayamos a la segunda alternativa. En la alternativa B, comentarle que la historia en la que narra su visita a una feria produce que se desvíe del propósito de su exposición. Luego, recomendarle otras ideas que sí contribuyan a fundamentar por qué es importante valorar a los artesanos locales. Esta alternativa también la vamos a tachar por descarte.
¿Por qué? Porque no se guía por el enfoque constructivista. Aquí el docente le está comentando, le está diciendo al estudiante que la historia que narra está produciendo que se desvíe del propósito de su exposición. Está diciendo al estudiante que se ha equivocado. Y ese no es el papel del docente en el enfoque constructivista. Ya por descarte tenemos la respuesta a la alternativa C. Pero la vamos a analizar. A ver, analicemos por qué. Preguntarle. Ojo, no le está diciendo, no le está afirmando nada. Le está preguntando al estudiante. ¿Para qué? Para que del propio estudiante salga la respuesta. Preguntarle cuál es el propósito de su exposición. Luego de haberle preguntado, solicitarle que explique si la historia narrada a partir de su visita a una feria contribuye a entender por qué es importante valorar a los artesanos locales. Ven que esto sí se relaciona a la práctica docente en el enfoque constructivista. Continuemos con la pregunta 14. La docente ha identificado algunos logros en la exposición del estudiante. ¿Cuál de los siguientes logros de aprendizaje está relacionado con la cohesión de su texto oral? Aquí vamos a encontrar la respuesta fácilmente. Si usted conoce qué es la cohesión en los textos orales, va a poder responder rápidamente esta pregunta. El uso variado de conectores. Ojo, para que en un texto haya cohesión es necesario el uso de conectores. Ya tenemos una posible respuesta para esta pregunta. Veamos la alternativa B. El uso de sinónimos. El uso de sinónimos no tiene nada que ver con la cohesión. El uso de sinónimos no tiene nada que ver con la cohesión textual. Alternativa C. El uso preciso del vocabulario. Tampoco. ¿Ven qué fácil es resolver esta situación? Cuando ustedes tienen conocimientos teóricos. Bien, colegas, lo hemos desarrollado en forma rápida. Continuamos. Este tipo de casos son interesantes. Tenemos que responder 5 preguntas con un solo enunciado, con una sola situación, con un solo caso. Vamos a leer el caso. Los estudiantes de sexto grado están desarrollando una unidad didáctica sobre las funciones de los seres vivos. En este contexto, el docente ha planteado diversas actividades. En una de estas actividades, él muestra a los estudiantes una mandarina en evidente estado de descomposición y les solicita que describan lo que observan en ella. A continuación se presenta un fragmento del diálogo que se suscita entre el docente y los estudiantes. Celia dice: la mandarina está mohosa, ya no se puede comer. Mateo dice: tienes razón, tiene como una capa blanca encima, también está medio verdosa. Noelia dice: esos son hongos, también aparecen hongos en los alimentos cocidos cuando no los comemos. ¿Por qué será? Celia dice: creo que hay varios tipos de hongos. No. Por ejemplo, una vez vi un pan que tenía hongos, pero eran de otro color. Pregunta 15. El docente tiene como propósito que los estudiantes identifiquen las posibles causas de la formación de hongos en los alimentos. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para lograr dicho propósito? Identifiquen las posibles causas de la formación de hongos en los alimentos. ¿Conocen algunos hongos que puedan servir como alimento? ¿Qué necesitan los hongos para desarrollarse en los alimentos? ¿Qué alimentos industrializados necesitan de hongos para elaborarse? ¿Cuál de ellas
¿En cuál de ellas se identifican las posibles causas de la formación de hongos? ¿Qué necesitan los hongos para desarrollarse en los alimentos? Ven que es fácil encontrar la respuesta si entendemos la pregunta. Por ello hemos subrayado el propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que identifiquen las causas de la formación de hongos en los alimentos. Y eso se relaciona con qué es lo que necesitan los hongos para desarrollarse en los alimentos. ¿Qué necesitan los hongos para desarrollarse en los alimentos? Pregunta 16. Posteriormente, el docente les propone que en equipos elaboren propuestas de indagación sobre la formación de hongos en los alimentos. Un equipo de estudiantes ha elaborado la siguiente propuesta. 1. Conseguiremos 4 manzanas similares en masa y aspecto y 2 recipientes transparentes con tapa. Colocaremos 2 manzanas enteras y peladas dentro de un recipiente y lo taparemos. Además, ubicaremos el recipiente en un lugar caliente. Número 3. Luego colocaremos otras 2 manzanas enteras sin pelar dentro de otro recipiente y lo taparemos. Lo ubicaremos en el mismo lugar que el recipiente anterior, o sea, en un lugar caliente. 4. Finalmente iremos observando y registrando en qué grupo de manzanas se van formando más hongos. ¿Cuál es la variable dependiente en esta propuesta de indagación? Aquí les voy a dar un truco muy sencillo para determinar cuál es la variable dependiente. Se van a preguntar lo siguiente: ¿la cantidad de hongos depende de la temperatura? ¿La cantidad de hongos que se formen en las manzanas depende de la temperatura del ambiente? Y nos hacemos una última pregunta. ¿La temperatura del ambiente depende de la cantidad de hongos? No, ¿verdad? Eso es ilógico. La temperatura del ambiente no depende de la cantidad de hongos. En cambio, la cantidad de hongos que se forman en las manzanas sí depende de la temperatura, de que esté caliente o frío. Mientras las manzanas estén en un lugar más caliente, más rápido se van a desarrollar los hongos, se van a formar los hongos. Entonces, tenemos ya la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? La variable dependiente, la cantidad de hongos. 17. Durante la elaboración de las propuestas de indagación sobre las posibles causas de la formación de hongos en los alimentos, otro equipo presenta lo siguiente. Nosotros creemos que la humedad hace que se desarrollen hongos sobre las frutas. Esta es nuestra propuesta para comprobarlo. 1. Conseguiremos 4 mandarinas en buen estado, lo más parecida posible, y 4 bolsas iguales. Las bolsas contendrán lo siguiente: bolsa 1 y bolsa 2, una mandarina y 10 gotas de agua en cada bolsa. Además, a las bolsas les quitaremos el aire y las cerraremos. Bolsa 3 y bolsa 4, una mandarina en cada bolsa. Además, a las bolsas les quitaremos el aire y las cerraremos. Ojo, no incluye agua. 2. Luego colocaremos las 4 bolsas con mandarinas en un lugar cálido. También la van a colocar en un lugar caliente. 3. Finalmente, durante los próximos días observaremos en qué bolsas se forman más hongos. ¿Cuál de los siguientes ajustes deben realizar los estudiantes en su propuesta de indagación? Describir cómo se medirá la cantidad de hongos en las mandarinas. Incluir un ensayo adicional con 2 mandarinas en un lugar frío. O emplear una mayor cantidad de mandarinas en cada bolsa. La alternativa C la vamos a tachar por descarte. Emplear una mayor cantidad de mandarinas no apoya a esta propuesta de indagación. Nos quedamos con la A y la B.
describir cómo se medirá la cantidad de hongos o incluir un ensayo adicional. Incluir un ensayo adicional con 2 mandarinas en un lugar frío también se aleja de la propuesta de indagación. Entonces tenemos como respuesta la alternativa A, describir cómo se medirá la cantidad de hongos en las mandarinas. Ese ajuste es el que deben hacer los estudiantes en su propuesta de indagación. Pregunta 18. Después de que cada equipo diseñó y mejoró sus propuestas de indagación sobre las posibles causas de la formación de hongos en los alimentos, llevaron a cabo esas propuestas. Luego, durante la presentación de sus conclusiones, un integrante de un equipo leyó en voz alta la siguiente conclusión. Indagamos si las peras que se guardan en bolsas de papel tienen menos hongos que las peras que se guardan en bolsas de plástico. Después de realizar nuestro plan de indagación, hemos llegado a la conclusión de que cuando las frutas están en una bolsa de plástico, desarrollan más hongos que cuando están en bolsas de papel. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente que realice el docente para que los estudiantes identifiquen el error evidenciado en su conclusión? ¿Creen que la cantidad de ensayos realizados es suficiente para poder llegar a esa conclusión? ¿Cómo identificaron que existe mayor cantidad de hongos en las peras de las bolsas de plástico? ¿Han incluido esta información en su conclusión? ¿Emplearon un solo tipo o varios tipos de frutas en la indagación? ¿La experiencia que realizaron es suficiente para sustentar su conclusión? Ojo, aquí los está retando. El docente los está retando a los estudiantes. ¿La experiencia que realizaron es suficiente para sustentar su conclusión? Entonces, el grupo de preguntas más pertinente para que los estudiantes identifiquen el error en que han incurrido en su conclusión es la alternativa C. Pregunta 19. En uno de los equipos, los estudiantes realizan algunos comentarios sobre las diferencias entre los hongos y las plantas. ¿Cuál de los estudiantes menciona una característica que diferencia al reino fungi, hongos y al reino planta? A ver, veamos las alternativas. Amelia dice, creo que se diferencian en su reproducción. Braulio dice, creo que se diferencian en su nutrición. Y Camila dice, creo que se diferencian en su hábitat. ¿Cuál de los estudiantes menciona una característica que diferencia al reino fungi del reino planta? Aquí la característica que mejor representa la diferencia que existe entre el reino fungi y el reino planta, la diferencia más notoria entre estos dos elementos es la nutrición, no así la reproducción ni el hábitat. El hábitat puede ser el mismo, siendo la respuesta la alternativa B. Se diferencian en su nutrición.